más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Bienvenidos sean todos a el programa número 8 de la serie Hábitos, haz que cosas sucedan. Este corresponde al episodio 70 del podcast Más. Como lo mencioné en el programa anterior, a partir de este programa estaremos hablando específicamente de algunas áreas que les propongo para que veamos de qué manera se puede desarrollar o crear hábitos, y va a estar muy chévere. Así que no se pierdan ninguno de los episodios o programas que en adelante van a seguir con relación a esta serie. Si te has perdido por alguna razón alguno de los programas anteriores de esta serie, te invito a que los ubiques, ya sea en la plataforma Spreaker, Spotify, Google Podcast, Deezer, y te pongas al corriente de esta fabulosa serie. Hábitos, haz que cosas sucedan. Bienvenidos. Para desarrollar esta parte de la serie, esta nueva fase, damos inicio con Alexandra Alemán. Ella ya anteriormente me estuvo acompañando en algunas otras series que estuvimos desarrollando, y que frente a lo que vamos a hablar hoy es una autoridad con relación a los hábitos en salud mental. Así que estemos atentos porque va a estar muy genial estos dos programas que van a hablar específicamente de los hábitos en salud mental. ¿Por qué? Porque considero importante que dejemos, y a partir de aquí consideremos que todos los demás hábitos en las diferentes áreas no tienen un buen aditamento si no partimos del hecho que nuestra salud mental, lo que corresponde a todo eso que puede englobar, no está puesto correctamente. Así que disfruten cada uno de estos tips que ella va a tocar. Y bueno, con mi mayor agradecimiento a Alexandra, arrancamos. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu invitación nuevamente. Bueno, el tema de los hábitos es absolutamente importante. Todos los seres humanos tenemos hábitos. Eso no es algo nuevo en sí mismo. Todos los seres humanos tenemos hábitos. Obviamente hay hábitos que son positivos, que nos ayudan, y hay otros hábitos que son contraproducentes para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestro desarrollo como tal, ¿sí? Pero todos los seres humanos tenemos hábitos, y los hábitos se forman desde que estamos muy pequeños. Es claro que todos tenemos hábitos hasta cuando ya somos muy mayores. Evidente, aquí entre líneas podré decir que está inmersa la cultura, la culturalidad de cada individuo. Si hablas que desde la niñez se forma, quiere decir que la familia, todo el contexto familiar cercano o extendido está involucrado. Pero si en ese contexto no hay como esa disciplina en
hacer que el niño vaya adquiriendo algo para que ya siendo joven y adulto y bueno, ya conserve esa disciplina. Allí me imagino que ya cuando uno está más grande, pues se le va a hacer como más difícil o finalmente hay casos de casos, podríamos decir. Sí, bueno, digamos que arranquemos como ahí sí es cierto por el principio. Entonces, ¿qué es un hábito? Un hábito en cualquier área, ¿sí? O sea, digamos que la columna vertebral de un hábito es primero definir. Y la definición clara, más simple, es los hábitos son pautas de comportamiento que se repiten en el tiempo y son repetitivos y forman parte, digamos, de nuestra rutina, de nuestra manera de comportarnos, ¿sí? O sea, se mantiene. Entonces, ¿qué sucede con un hábito? Un hábito, vamos a el ejemplo de los niños, ¿cierto? Un hábito es, por ejemplo, los horarios de sueño y los horarios de alimentación. Son hábitos con los cuales arrancamos en la vida, ¿sí? Entonces, y el hábito tiene que ver mucho también con algo que se llama la disciplina, que en este caso colocan los padres, ¿sí? O los adultos para generar ese hábito, ¿sí? Entonces, si siempre acuestan al niño a la misma hora, pues se va a habituar, valga la redundancia, a acostarse siempre a las 7 de la noche, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no se tienen hábitos. Entonces, el hábito que existe es un hábito, digamos que negativo, que entonces uno dice, no, es que no tiene hábitos. No, en sí mismo sí tiene un hábito, es que no tiene hábitos. Suena redundante, pero chistoso. Pero claro, porque entonces si una persona un día se acuesta a las 11, otra a las 7 de la noche, otro día a las 5 de la tarde, pues no va a tener un hábito, es decir, por eso señalaba que tiene que ser una conducta repetitiva, consistente en el tiempo, ¿sí? O sea, un hábito no se forma de un día para otro. Esa es como la clave, que debe ser consistente y permanente en el tiempo. Hace un momentico hacías la anotación de hábitos positivos y hábitos no tan positivos. Ujú. ¿En qué puede radicar realmente la diferencia? Evidente, yo puedo decir, bueno, un hábito sí, bueno, una conducta, digámoslo, o una acción, si me está agrediendo a mi salud, pues evidentemente es negativo, pero hay otros que no son como tan visibles, sería la palabra. Sí, o que no son tan, más que visibles, no son tan molestos para la gente. Pero volvemos al ejemplo del sueño. Entonces, no, pues es que yo me acuesto a la hora que sea. Comillas, no es un hábito tan negativo, pues terrible para otros, incluso para la persona misma, pero en el paso del tiempo sí se da cuenta uno que eso afecta porque no tiene una rutina, ¿sí? Los hábitos alimenticios, por ejemplo, por eso se llaman hábitos alimenticios. Entonces hay personas que tienen muy malos hábitos alimenticios, comen a deshoras, comen mal, comen muy rápido, sí, son malos hábitos. Entonces, cuando uno le pregunta a la persona, pero mira, trata de comer mejor. No, es que yo no puedo, es que yo me acostumbré así y así funciono, ¿sí? Ya se vuelve tan inconsciente la cosa que a veces hasta cuestionarlo como que no la ven, no la captan. Entonces, yendo a ya a lo que podríamos estar hablando de los hábitos a nivel de salud mental, ¿cuáles podrían Sí. ser esos buenos hábitos que la persona debería considerar
para tener una salud mental adecuada? Bueno, ok. Como la salud mental tiene que ver con todo el componente de lo humano, ¿sí? Es decir, no solamente es algo mente, sino tiene que ver con todo. Entonces, para tener una buena salud mental incluye varias cosas, pero digamos, puede haber como varios tópicos, pero los básicos son, voy a señalar estos. Tener unas rutinas de sueño o descanso que sean fijas. O sea, cuidar la cantidad de horas en que dormimos y como las mismas horas. Ahorita podemos avanzar sobre eso. Las voy a señalar. Otro es mantener el cerebro activo. Eso es un buen hábito. Otra tercera es hacer ejercicio, tener una actividad física. Eso ayuda para la salud mental. Otra es realizar actividades que nos generen bienestar. Otra, cuidar la alimentación. Otra es organizar el tiempo. Otra es cuidar nuestras relaciones. Y otra sería gestionar nuestras emociones. Y otra última podría ser cuidar nuestro sistema de pensamiento, ¿sí? Todas tienen que ver no solamente con la mente, o sea, con la salud mental, sino con todo el componente biopsicosocial. Muy bien, eso está muy chévere. Volvámoslo a enumerar, por favor. Ok, listo. Entonces, 1, cuidar las horas de sueño. 2, hacer actividades agradables o de bienestar. 3, mantener el cerebro activo. Una cuarta, cuidar la alimentación. Una quinta, hacer ejercicio. Una sexta, cuidar las relaciones. Una séptima, gestionar las emociones. Una octava, organizar el tiempo. Y una novena es cuidar nuestro sistema de pensamiento. Bien, tenemos un abanico con 9 áreas dentro de esta salud mental y comenzamos a desarrollarlas entonces. Ok, bueno. Entonces, una primera que uno diría, pero ¿qué tiene que ver con esto A con B? Pues tiene mucho que ver. Bueno, vamos a empezar por una que es muy común para nosotros, que es cuidar las horas de sueño. El cuerpo humano está diseñado para funcionar de día y dormir de noche. Es decir, el ciclo normal para los seres humanos, como fuimos diseñados, es ese. Por eso es importante mantener esos ciclos. Cuando no se mantienen esos ciclos, por ejemplo, las personas que tienen que trabajar de noche, hacer turnos de noche, por eso hay un agotamiento mayor y está comprobado científicamente por estudios neurológicos, neuropsicológicos, que puede alterar su comportamiento y sus reacciones. De hecho, parte de las situaciones que hay mucho más agotamiento. Así la persona duerma de día, nunca va a alcanzar a recuperar las horas que dejó de dormir, ¿sí? Sabemos que hay personas que tienen que trabajar de noche o estudiar de noche, ¿sí? Pero es, digamos, como lo contrario a lo que está el cuerpo humano diseñado, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante acá, digamos, frente a cuidar las horas de sueño? Entonces, el hábito. Lo ideal neurológicamente es dormir. Un adulto debe dormir entre 6 a 8 horas, eso es lo saludable. Por eso se habla de una, digamos, a nivel de salud mental, uno habla de higiene del sueño, que es prácticamente el hábito de ¿qué? De acostarse a dormir casi siempre a la misma hora, idealmente a las 10 de la noche.
idealmente a las 10 de la noche, para dormir seguido 6 a 8 horas, ¿sí? Y en ese dormir, pues que se pueda mantener como un sueño regular, es decir, que no haya interrupciones, que no haya cosas que interrumpan el sueño, que no haya mucha luz, que la habitación, el lugar de donde se duerma no sea ni demasiado caliente ni demasiado frío, que no haya mucha luz, ¿m? Que no haya ruidos, ¿sí? Por eso es importante y se le dice a las personas que nosotros, ahora que vivimos con la tecnología, no dormir cerca a aparatos electrónicos, porque eso genera un mal hábito de dormir, porque interrumpe las ondas cerebrales. ¿Mm? Entonces hay que cuidar eso, digamos así como básico, ¿sí? Para la higiene del sueño. Ok. Y que la cama debe ser utilizada para ese fin, es decir, no para, por ejemplo, para estudiar. Uno no estudia o no lee en la cama, porque eso es generar un mal hábito, porque seguramente ¿qué va a pasar? Pues se va a dormir la persona, así de sencillo, ¿sí? Entonces, cuidar esos hábitos. Entonces, mantener una hora estable de sueño, ¿sí? Y Bien. eso se forma desde chiquito. Hay personas que desde pequeños los acostumbraron sus padres a que los acostaban a las 11 de la noche. Entonces, claro, su cerebro ya se acostumbra a eso. Pero si cuando son bebés no les ponen un horario fijo, cuando tienen 3, 4 años, ya el niño o la niña no tiene un orden en eso y va a afectar su vida. ¿Mm? Bien. Esa primera. Listo. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Realizar actividades que nos generen bienestar. Pueden ser muchas. Hay personas que les gusta leer, hay personas que les gusta caminar, otras personas que les gusta escribir o escuchar música, o sea, pero que generen bienestar, ¿sí? Actividades que generen bienestar, que sean positivas para el organismo, porque si la persona me dice, no, es que a mí me genera bienestar tomar licor o fumar, pues esa no me va a generar, pues puede, perdón, aparentemente le genera bienestar, pero le hace un daño. Pero son actividades que sean positivas y que nos generen bienestar, porque se pueden generar unos circuitos que son también importantes para nuestro organismo, que son la serotonina, ¿sí? La serotonina es una sustancia que tenemos en nuestro organismo que nos genera sensación de bienestar, de placer, ¿sí? Que es importante. Entonces, esas actividades que generan bienestar son esas sensaciones que nos dan tranquilidad, nos dan, sí, como paz, como, sí, un bienestar en general, ¿sí? Bien. Ok. Listo. Bueno, esa es una segunda. Una tercera es cuidar nuestra alimentación. Dice, ¿pero qué tiene que ver eso con la salud mental? Mucho. ¿Por qué? Porque la alimentación no solamente tiene que ver con los nutrientes, ¿sí? No soy nutricionista, pero los nutrientes tienen que ver con nuestro bienestar, porque hay una cosa que se llama, y los nutricionistas hablan mucho de eso, y es el estrés oxidativo. Y eso también pasa cuando una persona no se alimenta bien o come, por ejemplo, comida chatarra, eso hace que su organismo esté desequilibrado, ¿sí? Y hay toxicidad en el organismo. Entonces es muy importante cuidar nuestra alimentación. ¿Qué se habla ahí? Tener unas actividades que generen hábitos. Entonces, un hábito en alimentación es de las cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque precisamente a todos nos gusta, en general, a todos nos gusta comer, pero a veces tenemos malos hábitos. Comemos lo que no es o comemos a deshoras. Comer a deshoras
hace que el organismo no se pueda estabilizar. Entonces la persona puede dormir bien, comillas, pero come mal. Entonces sus procesos de asimilación de los nutrientes, de digestión, se ven alterados. Entonces es clave eso. Por eso los nutricionistas hablan de que hay que comer a horas regulares, que tengan, digamos, como toda la gama de colores, que tenga frutas, verduras, carbohidrato, proteína, debe comerse constantemente. Eso es, ¿sí?, básico para nuestra salud mental, ¿sí? Comer muchos dulces, por ejemplo, activa el cerebro, pero lo desorganiza, ¿sí? Lo desorganiza. ¿Cómo ¿Sí? así? ¿Por qué? Porque es que genera demasiado estrés al organismo, ¿sí? Entonces, aparentemente lo alivia, pero le genera mucho estrés porque la insulina se sube. Por eso es lo que Ok. pasa con los diabéticos. Entonces, los diabéticos se le pone a trabajar al páncreas mucho más de lo que necesita trabajar, ¿sí? Entonces, eso afecta, ¿sí? Sí, Hay claro. muchas personas que se vuelven irritables, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con muchas cosas, pero una de esas cosas puede ser también la parte de la alimentación o cuando faltan nutrientes, ¿sí? Cuando faltan nutrientes, una persona se puede sentir más débil, ¿sí? Por ejemplo, si le falta potasio, una persona que le falta potasio o calcio va a tener ciertas situaciones en su componente comportamental, por ejemplo. Pues hay que cuidar nuestra alimentación que tiene que ver con nuestra salud mental. Entonces, una tercera. Interesante. Una cuarta. Una cuarta es mantener el cerebro activo. ¿Qué es mantener el cerebro activo? Es aprender algo nuevo, por ejemplo, ¿sí? Es leer. Leer es una actividad absolutamente importante para mantener el cerebro activo. Hacer cuentas, sí, o sea, las personas que digamos que están constantemente como aprendiendo, haciendo cuentas, Sudoku. viajando, ¿sí? Todo eso, todo ese tipo de actividades mantienen el cerebro activo y hace que el cerebro no se lentifique, ¿sí? Entonces, con el paso de los años, pues el cerebro es menos flexible, pero no quiere decir que no se pueda aprender. Hay una teoría que siempre se ha dicho, ¿sí? En la teoría popular se ha dicho que todas las personas que son ancianas o que con los años se va perdiendo la memoria. Sí y no. Hay estudios que están probando que cuando las personas se mantienen activas, ¿sí?, la parte de la memoria cognitiva se mantiene y se puede seguir aprendiendo así se tengan 100 años, ¿sí? Porque la clave es que se mantenga activo. Es claro que una persona que no tiene mucha instrucción académica, por ejemplo, que no lee, que no aprende algo, ¿sí?, y que digamos que se queda en rutinas muy quietas, muy quieto, pues se envejece mucho más rápido de la mente y por tanto toda su disposición hacia la vida, ¿sí? Porque siente que no tiene nada más, nada más. Y uno se da cuenta que las personas que están activas pareciera que incluso fueran menores porque están activos, ¿sí? Su mente está activa. O sea, el cerebro le manda información a todo su organismo. Eso es un hábito, entonces mantener el hábito de aprender, entonces de estudiar algo, de ser autodidacta con algo, de escribir, de escuchar música, de tratar de aprender un instrumento, sí, todo ese tipo de cosas activan el cerebro, todo eso lo activa. Bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa y bueno, atentos porque esto está muy chévere. Ok, claro que sí, nos vemos en el siguiente programa.
Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.